a Apocalipsis capítulo 1 y hoy vamos a estar del versículo 17 al versículo 20. A manera de introducción, tenemos que comprender que desde el versículo 1 hasta el versículo 16, lo que el apóstol Juan en Patmos nos ha tratado de enseñar o de mostrar es acerca de que este mensaje, esta revelación fue dada a la iglesia de Cristo. ¿A quién fue dada? A la iglesia de Cristo. Fue un mensaje específico para la iglesia de Cristo. Y cuando habla de las 7 iglesias es porque el 7 hemos tratado de dar a entender que es algo completo. En la Biblia, cuando usted encuentra el número 7, se refiere a completo, a totalidad. Entonces, cuando habla de las 7 iglesias es porque habla a toda la iglesia de Cristo. Ahora bien, a través de este mensaje, lo que nosotros tenemos que tratar de percibir o recibir, solo lo podemos hacer en el Espíritu. ¿Cómo, hermanos? Usted no va a entender las cosas en su carne. Si usted comienza a leer la Biblia y no pone de su parte en el Espíritu, muy difícilmente usted va a poder recibir este mensaje que se le fue dado a Juan y ahora a nosotros, la iglesia de Cristo. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la fe, y la fe aparta todo temor. ¿Qué aparta la fe? Todo temor. Y en el versículo 17 vemos cómo Juan el amado, a través de la visión del Hijo del Hombre, o sea, a través de lo que Jesús le estaba dando en el Espíritu, él dice en el versículo 17 que tuvo temor. Y vamos a dar lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la presencia de su Santo Espíritu. Todos juntos dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Terminamos en el 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Incline su rostro, iglesia de Cristo. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, porque sabemos que ante cualquier llamado siempre nuestra carne va a tener temor. Pero tu palabra dice de que tú, Señor, nos das aliento, que tú motivas nuestras vidas para no desmayar. Habla al corazón de todo aquel que en esta noche ha venido en aflicción, ha venido en preocupación, ha venido, Señor, dudando. Y sé tú, Señor, aumentándole la fe, porque la fe aparta todo temor. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia de Cristo. Esta visión dejó completamente paralizado a Juan, y por eso él comienza en su carne a tener debilidad. Hermano, yo no sé, pero muchas veces nosotros, cuando estemos muy cargados en nuestra carne, muy difícilmente vamos a estar dispuestos en el Espíritu. Se lo voy a decir bíblicamente. La palabra dice de que aunque nuestro cuerpo esté atribulado, nuestro espíritu tiene que estar fortalecido, porque dice la palabra que es el Espíritu el que le da la fuerza a mi cuerpo, porque es el Espíritu el que me alienta, es el Espíritu el que me sostiene. Cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, es a través del Espíritu Santo de Dios que yo voy a poder confrontar cualquier situación. Por eso en esta iglesia se nos ha enseñado por largos 40 años: a cualquier situación, Cristo es la solución. Pero ¿cómo lo logro? A través del Espíritu. Y Juan en esos momentos en su carne estaba débil. Y dice la palabra que el versículo 17, el que acabamos de leer:
cuando lo vi, dice que cayó como muerto a sus pies. Y qué interesante es ver, hermano, que en todo llamado que el Señor nos dé, tenemos que rendirnos a Él. Yo no sé si el Señor te está llamando a ti para algún ministerio. El Señor te está llamando a ti para servirle en alguna área de tu iglesia. Pero mientras tú no te rindas a los pies del Señor, muy difícilmente Jesús va a poder mostrar su gloria en tu vida. ¿Cuántos creemos que Dios nos ha llamado con propósito? Dios nos ha llamado con un propósito. Hay mujeres que tienen tal vez el propósito de caerle mal al marido. Gloria a Dios, hermana, no se rinda. Amén, hermana. No, está callada. Pero hay personas que han nacido con un propósito. Muchas hermanas tendrán el propósito de escuela bíblica, de cuidar niños. ¿A cuántas mujeres les gusta cuidar niños acá? Y tal vez están luchando con ese propósito, porque no se quieren rendir a los pies de Jesús. Tal vez hay muchos hermanos acá que tendrán el propósito de servirle al Señor en alguna área de su iglesia y están luchando. Juan, hermanos, cuando vio la visión del Hijo del Hombre, dice la palabra que él cayó postrado a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama tenemos que ser humildes. Dios no bendice soberbios, Dios bendice personas humildes. Y el humilde que hace, se rinde a los pies de Jesús. Te voy a llevar a ciertas historias de personas que recibieron el llamado. Uno de ellos, ven conmigo por favor a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5, está en el Antiguo Testamento. Esta reacción tiene que ser común cuando cada uno de nosotros vemos la gloria de Dios en nuestras vidas, porque la gloria de Dios es poderosa. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando tú ves la gloria de Dios, cuando tú ves cómo Dios se manifiesta en tu vida, lo único que nos queda es rendirnos a sus pies. Por eso Juan quedó a sus pies. Y dice la palabra en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Vamos a ver cómo Dios estaba preparando el llamado de Isaías para ser el profeta que proclamara el juicio venidero de Dios. Y por eso dice la palabra que le dio esta visión tremendamente abrumadora, pero poderosa, porque era la presencia del mismo Dios. Y dice el versículo 1, ¿está conmigo la iglesia? Leámoslo todos juntos. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra. ¿Qué es lo que estaba viendo acá Isaías en su llamado? Partamos de que este era el llamado que Dios le estaba dando a Isaías para convertirlo en el profeta que llevaría el juicio de Dios a su pueblo. ¿Qué es lo que estaba viendo en estos momentos Isaías? La gloria de Dios. Por eso dice que él quedó totalmente sin ninguna palabra, sin ningún aliento, cuando vio cómo el Señor se manifestó en su vida. Hermano, muchas veces Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de una enfermedad. Muchas veces Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de un problema familiar. Muchas veces Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de un problema económico. Y cuando vemos que no hay solución, cuando vemos que no hay respuesta humana, en ese momento llega el Señor y te da la victoria en tus manos. Porque cuando Dios te llama, no te desampara. Si tú estás en esta noche, hermano, tienes que comprender una cosa: no tenga temor a lo que está pasando o lo que usted está viviendo. Sea lo que usted esté afrontando, sea lo que usted esté confrontando, usted y yo tenemos que mantener nuestra fe en alto, porque sabemos que la palabra dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque la fe aparta el temor. Y en estos momentos estos siervos estaban viendo la gloria de Dios. Hay otro que te he traído, hay muchos. Tenemos a un Moisés cuando fue su llamado y la zarza ardía.
pero estos dos me encantan porque verdaderamente vieron la gloria de Dios. Y el otro es Pablo, que en esos tiempos se llamaba Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9. Recuerden que estamos viendo que cuando Dios te llama, cuando Dios te da su llamado, nosotros tenemos que rendirnos ¿a dónde? A sus pies. Porque tenemos que ser humildes al llamado que Él nos ha dado. Dice la palabra en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9. Cuando lo tengan me dan un fuertísimo amén. Mire lo que dice el Señor a través del llamado de Pablo. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra ¿quiénes? Mire qué interesante ver cómo Dios utiliza a una persona que perseguía la iglesia. Si nos vamos un poco más atrás de la historia, recuerden que Hechos lo definen como Hechos de los Apóstoles, pero en ciertos seminarios dicen que tendría que ser Hechos de la iglesia primitiva, porque usted al leer el libro de los Hechos, usted se da cuenta cómo inició lo que es la iglesia de Cristo, cómo iniciaron los apóstoles, cómo iniciaron a expandir el evangelio de Jesucristo en todo lo que era en esos tiempos, pues los continentes conocidos, ¿no? El Asia, lo que era la parte del Medio Oriente, y cómo ellos comenzaron a predicar el evangelio de Cristo. Y vemos que había una persona que se llamaba Saulo de Tarso. Y muchos recordarán cuál fue el primer mártir de la iglesia. ¿Cómo se llamaba? Esteban. Y si tú te vas unos capítulos atrás, tú te encuentras con que dice la palabra que a los pies de Saulo tiraban las ropas para después agarrar las piedras y tirárselas a Esteban. O sea que Saulo estaba en el momento en que estaban dando muerte al primer mártir de la iglesia. Ahí estaba, porque era un hombre que perseguía a los cristianos. Era un hombre que odiaba la fe en Cristo. Y por ahí y si usted lee el versículo, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos. ¿A dónde? O sea, era propio un perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero como Dios hace de los peores seres humanos grandes instrumentos, porque la palabra dice que lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a ¿quiénes? O sea que usted se creía santo. No, usted era lo más vil. Nosotros éramos lo más vil, hermano. Si no, miren la cara de macacos que tenemos. No, ¿cuál? ¿Qué cara de bonito? No. Yo le aseguro que al nomás terminar el culto yo pensaría dos veces en irme cerca de uno de mis hermanos. No, tampoco. No llegó vivo al bus, dice. No, éramos los más vil, hermano. Pero mírenos hoy cómo somos transformados por la sangre poderosa de Jesucristo de Nazaret. Porque lo más vil escogió el Señor. Y Pablo era lo más vil. Pablo era un asesino. ¿Qué era Pablo? No le voy a preguntar qué era usted antes. No le voy a preguntar qué era usted antes. Pero Pablo era lo más vil. Y dice la palabra: mas yendo por el camino, versículo 3, aconteció al llegar cerca de ¿dónde? De Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mire cómo el Señor se le manifestó. Le dije al principio que el llamado de Dios se va a manifestar de muchas maneras. Y a Pablo se lo dio cuando él iba con el deseo de perseguir la iglesia, de llevar más personas a la cárcel. Y dice, versículo 4, y cayendo en tierra. ¿Cuántos han oído la historia que dice que Pablo iba en un caballo? Aquí no dice si iba en un caballo, hermano. Iba en un carro, no se sabe, ¿no? En qué iba, no puede decir, pero dice que cayó. Entonces no, dice que cayó.
y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, si tu familia te discrimina porque sos cristiano, la cosa no es contigo, es con el Señor. Si tus amigos te discriminan porque sos cristiano, la cosa no es contigo, es con el Señor. Y Pablo estaba persiguiendo a Cristo y por eso le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, rapidito. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, oiga, ¿cómo le dijo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cuántos saben qué es el aguijón? El de la abeja, ¿verdad? La punta. ¿Cuántos han sido pecados? ¿Alguna vez lo ha picado la abeja? ¿Usted una abeja? ¿Lo ha picado? Samuel hoy no vino, pero ese niño yo me recuerdo que de pequeño, allá en la casa de mi mamá, en el pueblo, en la casa de mamá, lo picó una abeja. Nosotros no sabíamos, estaba pequeño, habrá tenido un año, 2 años, no me recuerdo. Y lo llevo yo del pueblo, lo llevo a la casa, ¿no? Allá a Santa Tecla, donde estaba la mamá. Y claro, no, cuando él llegó, no llegó con la cosa muy hinchada, pero como cuando usted es alérgico, ya sea a medicamentos o a comidas, hay personas que son alérgicas aunque a la comida, hay personas, yo por ejemplo, su servidor es alérgico al cemento, soy alérgico al cemento y al agua, por eso no me baño, no, tampoco, pero cuando usted es alérgico, de repente, no es que en el momento, sino que con el tiempo la alergia comienza a manifestarse, los signos y los síntomas, y usted comienza a inflamarse, le da picazón y comienza a inflamarse. Entonces, desde el pueblo, que estará, bueno, creo que a unos 200 kilómetros, tal vez exagerando, de mi pueblo a Santa Tecla, cuando llegó el niño a la casa, que se lo dejo a la mamá, yo que doy la vuelta y ella que me llama, ¿por qué me traiste al niño pero hinchado de la cara? Porque el niño se hinchó, hermano. Ya de por sí él era gordito y cachetón, ya se puede imaginar hinchado, hermano, parecía pelota el mono. Y la suegra que me quería matar, claro, porque le llevé el niño así, ¿no? Entonces nosotros nos dimos cuenta que él era alérgico, mejor dicho, que él es alérgico a las abejas. Samuel no puede ver una abeja que hay, mami, ahí sale corriendo porque la abeja lo quiere picar. El aguijón. Cuando tú oyes bien lo que le está diciendo aquí el Señor Jesús a Pablo, eso de que coces, es como dice, léalo nuevo, coces te es dar, cosa te es dar coces contra el aguijón. Ponga la idea, por favor. Es como que usted venga y le tire patadas, porque la traducción coces son patadas. Es como que usted venga y le tire patadas a la abeja que lo está picando y lo vuelve a picar y lo vuelve a picar. Y usted se está ahí tirando, hermano, es como que usted esté provocando el daño aún más. En el tiempo en el cual el Señor Jesús utilizó esta palabra, era una frase proverbial que existía, ¿no? Como cuando nosotros damos, qué sé yo, el que anda con lobos, ¿verdad? Dime con quién andas. Esos proverbios bien se los pueden, hermano. Entonces era algo así, ¿no? Era una frase en esos tiempos como un dicho, ¿no? Que da digamos la ilustración del buey que le tira patadas al coso con el que el boyero lo puya. ¿Cómo se llama el coso con el que el boyero lo puya? ¿Alguien tiene una idea? Con el que le está puyando ahí, ¿no? Póngale. Entonces viene el buey y le tira la patada al boyero. ¿Qué va a hacer el boyero? Puyarlo más, hermano. Entonces cuando Jesús le dijo, cosa te dar cosas contra el aguijón, significa, estás en una actitud y seguir de necio en esa actitud que te está causando daño. ¿Cuál era la actitud que tenía Pablo? De perseguir a la iglesia. De perseguir a la iglesia de Cristo. Hermano, hay cosas en las cuales nosotros vamos a tener un día no muy lejano que ponerle un alto. Que ponerle un alto. Porque Dios nos ha llamado para hacer luz en las tinieblas.
Y no podemos seguir con actitudes, no podemos seguir resistiendo al llamado de Dios. Y por eso aquí dice que Jesús le dijo: cosa te dar cosas contra el aguijón. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, oiga bien, temeroso, así como estaba también allá Juan en la visión. Temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y si usted sigue en la lectura, pues Pablo pierde la vista, se va a una ciudad y espera que llegue un siervo al cual Dios le dijo en visiones: ve a tal lugar que ahí te está esperando fulano, y tú ve, devuélvele la vista, ora por él para que vuelva a tener la vista, porque instrumento me es para predicar el evangelio. ¿Cuántos creen que lo que Dios hace no tiene sentido? ¿Quién era Pablo? El que perseguía a la iglesia. ¿Y en qué se convirtió Pablo? En el hombre que fundó más iglesias en esos tiempos. Porque cuando Dios te llama, lo único que tenemos que hacer es rendirnos a sus pies. Y eso es lo que le sucedió a Juan. Véngase conmigo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Oigan, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: Jesús, no temas, yo soy el primero y el último. Ahora bien, vamos a ver 4 razones por qué yo no tengo que tener temor. ¿Cuántas son, hermanos? 4 razones por qué yo no debo de tener temor en la vida. La primera razón las he puesto ahí en la parte de atrás, espero me las proyecten. La primera razón está ahí en lo que acabamos de leer en el versículo 17, cuando Jesús le dijo, oiga bien cómo le dijo: yo soy el primero y el último. La primera razón por qué yo no debo de tener temor en esta vida es porque yo le pertenezco a un Dios eterno. Él no tiene límites. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si ese es el mismo Dios, así como defendió a su pueblo cuando se levantaron los filisteos, los sabuceos, todos los amorreos, todas esas tribus que estaban rodeando la tierra prometida, dice la palabra que Dios los protegió. De igual manera Dios te va a proteger a ti, mi hermano, en este lugar. Dios te va a proteger de toda cosa que el enemigo quiera hacer en contra de tu vida, pero tienes que confiar en Él. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos sentimos desanimados porque vemos que tal vez nuestra vida no avanza? Hermanos, Dios está en control de todo. No pierda la esperanza. Dios está en control de todo. La primera razón por la cual yo no tengo que tener temor es porque Él es el primero y Él es el último. Está hablando acerca de su eterna deidad. Segunda razón por qué yo no debo de tener temor, versículo 18 de Apocalipsis capítulo 1, dice: y el que vivo y estuve, ¿qué dice? Muerto. Esto significa que Jesús resucitó para darnos esperanza. ¿Cuántos de los que estamos en esta noche, en este lugar, antes de venir a Cristo, le teníamos pavor a la muerte? A ver, levante la mano. ¿Cuántos han tenido miedo a la muerte? ¿Cuántos quisieran morirse el día de hoy? Nadie todavía, ¿verdad? Pero ¿cuántos nos quisiéramos ir con Cristo? Entonces, pues, para irse con Cristo hay que morirse, pues. Pónganse de acuerdo. ¿Sabes por qué las personas le tienen miedo a la muerte? Porque no están seguros. Porque no están seguros que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. No están seguros. Hermanos, si en este mundo estamos de pasada, hermano. Nadie es eterno en este mundo. Nadie, y por más que los científicos estén tratando de encontrar fórmulas químicas, lo que usted quiera, ¿sabe usted que eso es lo más, digamos así, lo más preocupante que tienen las personas millonarias? Eso es lo que ellos quisieran vivir eternamente en este planeta, porque ellos tienen el poder, tra virgoleta, como dice el italiano, ¿no? Ellos tienen el poder
porque tienen poder económico, tienen poder político, tienen poder social, tienen poder religioso. Entonces ellos quisieran seguir manipulando y manipulando esta tierra, este planeta. Pero nosotros sabemos que vino un rey y señor en forma de siervo 2000 años atrás a ponerle un límite al gobierno que está bajo la mano del mismo Satanás. Por eso dice la palabra que él vino a destruir, a exponer estos principados y estas potestades. Y nosotros los cristianos, hermanos, no tenemos que poner nuestros ojos en esta tierra, sino en la promesa que Cristo nos ha dado, porque la palabra dice que Él nos ha ido a preparar cielo nuevo y tierra nueva, moradas celestiales, hermanos. Dice la palabra que ahí hay un mar de cristal. ¿Por qué yo me voy a hacer tesoros en la tierra? ¿Por qué yo voy a poner mi esperanza en esta tierra? ¿Acaso no se ha visto en el espejo que cada vez se ve más viejo? Yo me preocupo, hermano, cada vez que me veo en el espejo. Hoy ya ni quiero verme. Cuando éramos jóvenes, allá pasábamos viendo en el espejo, a cada rato nos veíamos. No podíamos pasar por un lugar con vitrinas o espejos que allá nos íbamos viendo. Hoy queremos tapar todos los espejos, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque esto es momentáneo, pero lo que nos va a dar el Rey de Reyes es para siempre, hermano. Por eso dice que Él es el que vive. ¿En quién está puesta tu esperanza? No tengas temor, hermano. Hay gente que anda decepcionada de la vida. Y su decepción, ¿sabe cuál es? Que no tiene dinero. Muchas veces la decepción más grande que tiene el ser humano es porque no tiene dinero. Nosotros los cristianos, si tuviéramos dinero, le apuesto que usted no estuviera esta noche acá. No estuviera acá. Por eso bendito sea, hermanos, que por lo menos los 10 euros que andamos ahí en la cartera, sabemos que los tenemos porque nos los ha dado el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi hermano. Y por eso estamos aquí agradeciéndole. Porque Él es el que vive, dice la palabra. Versículo 18, el que vivo y estuve muerto, significa que Él resucitó. Segunda razón por la cual yo no tengo que tener temor es porque Él me ha dado esperanza de vida. Él nos ha dado una esperanza de vida. Tercera razón, mire lo que dice la palabra ahí siempre en el versículo 18. Dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿A qué se refiere eso? A que Él vive para siempre, hermano. Y si Él vive para siempre, la palabra dice que Él es las primicias. O sea que después vamos nosotros. ¿Cuántos saben que Él es las primicias de la resurrección? Él es el primero que resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Y después quiénes vamos? Nosotros. Hay algo que a mí, hermano, verdaderamente, pues muchas veces yo quisiera ya ver mi cuerpo glorificado, hermano. A ver, ¿cuántos están acá conmigo? Ya terminamos, no se me duerma. Yo sé que anda cansado por su trabajo, pero por favor, si vino aquí, hágale. Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se imagina usted su cuerpo glorificado? ¿Cómo se lo imagina usted? 1.90, chele, rubio, ojos azules. Si ya lo tenemos, hermano, ¿qué les pasa? ¿Y de dónde? ¿Cómo se imagina usted su cuerpo glorificado? Como el de Cristo. Como el de Cristo. Por eso nosotros tenemos que sentirnos gozosos, hermano. Que esto no lo es todo. Que esto que usted y yo estamos viviendo no lo es todo. Y esa es la esperanza que Él nos da. Por eso dice que Él vive para siempre. Jesús nos recuerda que está vivo hoy, en nuestros tiempos presentes, que su acción es continua, que Él no está solo juzgando, sino que también Jesús, hermano, está intercediendo por nosotros. Él intercede por nosotros. Cuando el diablo viene a tu vida y te quiere hacer sentir mal, ahí está Cristo para reprenderlo. Ahí está Cristo para reprenderlo. Por eso nosotros tenemos que sentirnos seguros. Cuarta razón por la cual yo no debo de tener temor, y es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a Juan el Amado en esos momentos,
que estaba recibiendo esta visión que es para la iglesia. La cuarta, lea ahí conmigo por favor, en el versículo que estamos ahí, 18, como dice, y tengo las llaves ¿de dónde? De la muerte y del Hades. Esto significa que Jesús tiene el poder y la autoridad en sus manos. Él es el único que da la vida y quita la vida. Él es el único, porque Él es el que tiene el poder, Él tiene la autoridad. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que confiar, como dijo Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Por qué debo tener temor si yo sé que Cristo está conmigo? Las personas, hermanos, están perdiendo la esperanza porque su fe no está puesta en Cristo. En esta iglesia, hermano, tu fe tiene que estar puesta en Cristo. Todo lo que tú hagas, servidor de esta iglesia, eres congregación de esta iglesia, todo lo que tú hagas los tienes que hacer con tu fe puesta en Cristo, porque la fe aparta el temor. La palabra termina diciendo en el versículo capítulo 19, 20, acerca de la visión del Hijo del Hombre a Juan. Recuerden que este mensaje era a las iglesias, a las 7 iglesias que están ahí en el Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y a partir del próximo miércoles vamos a empezar a leer cada mensaje para cada iglesia. Recuerden que el mensaje para cada iglesia es para el ángel de la iglesia, y el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. Entonces el próximo miércoles vamos a comenzar a ver el mensaje específico para cada una de las iglesias, e iniciamos con la iglesia de Éfesos. Terminamos leyendo versículo 19 y 20. Lo leemos, iglesia de Cristo, amén. Y dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esta es la bendita y poderosa palabra de Dios. Démosle un fuertísimo aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre eterno, gracias porque sabemos que nosotros, la iglesia, no debemos de tener temor. Número 1, Jesús, porque tú eres el que vives, porque tú eres el que estás, Señor, en nosotros, dándonos esperanza de vida eterna. Número 2, Señor, porque tú tienes las llaves de la muerte, del Hades. Tú tienes el poder y la autoridad en tus manos. Tú das la vida y tú la quitas. Nada sucede si no es porque tú lo permites. Por eso en esta noche, Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana que está viendo que tal vez su vida se está acabando en un trabajo en el cual tal vez no se siente a gusto, que comprenda que esta vida es pasajera, que tu recompensa la vamos a recibir en la eternidad, y que lo que mientras hagamos en este lugar, señores, es algo que pues tarde que temprano vamos a recibir lo que hemos sembrado, porque la palabra dice que lo que sembramos cosechamos. ¿Cómo yo puedo sembrar? Con una buena actitud, no como Pablo. Pablo tuvo que caer y quedar ciego, y Jesús le dijo: grande cosa es dar cosas contra el aguijón. Ya le dije, ese es cambio de actitud, hermano. No sigamos con una actitud que nos está dañando. Es tiempo que reflexionemos. ¿Qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? Si estas palabras quedan en tu corazón, yo te invito a que con mucha humildad a los pies de Jesús te puedas poner en pie y decirle: Señor, ayúdame a cambiar de actitud. Quiero hacer las cosas bien para ti. Quiero ser humilde, Señor. Que mi vida, Señor, pueda ser un instrumento para otros. Que mi vida, Señor, pueda ser un instrumento para llevar el evangelio, Señor, a más personas. Jesús, tú conoces nuestros corazones, y tú sabes, Señor, que lo único que queremos es hacer tu voluntad. Bendice la vida de cada uno de los hermanos que se han puesto en pie en esta noche. Nos vamos con ese mensaje: la fe aparta el temor.
La fe aparta el temor. Si tú lo crees, con tus manos en alto, dile: Señor, no temeré mal alguno. No temeré lo que pueda hacer el hombre, porque tu palabra dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias y cantamos este corito. Y si hay alguien que está sin Cristo, venga a los pies de Jesús, recíbalo como su Salvador. Y la iglesia canta: es grande. Vamos a decírselo a Él. Tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios. Grande, grande es tu fidelidad. Vamos una vez más en el coro: tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos una vez más a declarar: tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, Tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. grande es tu fidelidad, Grande es tu fidelidad, Señor, grande. Grande es tu fidelidad. Terminamos: grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Dale un fuertísimo aplauso a la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos, te bendecimos y no nos queremos despedir de tu tabernáculo sin antes decirte: gracias, Señor, por lo que nos has dado y por lo que aún no nos has dado. Tu iglesia de Milano, Italia, está eternamente agradecida, Señor, porque hasta aquí tú, Jehová, nos has ayudado y nos seguirás ayudando, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fuertísimo el aplauso al... El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Tabernáculo Bíblico Bautista.